tardes. Sí, son las 7 en punto. A las 7 en punto, vamos a tratar de ser puntuales. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, es José Ramón Fernández Molina, soy arquitecto, miembro correspondiente del RIDEA, del Instituto de Estudios Asturianos, y les doy la bienvenida en nombre del Instituto y les agradezco su asistencia a esta cuarta entrega del ciclo sobre la tradición disciplinar de la arquitectura en Asturias. También, y con sumo placer y como todo un honor, recibimos en nombre del RIDEA a Antonio González Capitel en su tierra y en la Casa Depositaria de la Cultura de Asturias. Para mí, consumiré un turno muy rápido, este acto tiene una dimensión especial en lo personal, ya que Antón fue el primer profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid que nos habló al grupo nuestro de arquitectura, tras llevar 3 años en la escuela, por cierto. También lo considero como un maestro, uno de los míos, de esa rara avis desgraciadamente escasa, al menos en mi tiempo universitario. Fue el introductor personal, en mi caso, una pasión por la arquitectura, que no he abandonado desde entonces, y también quien generó mi primer encargo público en la intervención en el patrimonio arquitectónico, la iglesia de Santa María de Celón, en Allande, en 1987. Bueno, y tras esta referencia personal, nos centraremos ya en el ciclo de esta convocatoria, o sea, en el objeto. El ciclo comenzó el pasado 28 de octubre, para los que no han estado haré una breve referencia para enlazar, y hasta ahora llevamos desarrolladas 3 ponencias. Trato de establecer un hilo conductor que permita enlazar con los contenidos de la conferencia de hoy, especialmente para los asistentes que se incorporan por primera vez en este ciclo. La idea nuclear del mismo es presentar una mirada general sobre la producción arquitectónica desplegada a lo largo de la historia conocida, que hay otra, sobre todo más atrás, de Asturias desde la perspectiva interior de la disciplina, es decir, de cómo la conocemos, analizamos y valoramos los arquitectos. Esa visión no excluye, por supuesto, el reconocimiento a las aportaciones valiosas de otras disciplinas. Y así, tomando como referencia la primera intervención de Valentín Arrieta Verdasco, que está aquí con nosotros, nos situó la producción arquitectónica desde los albores del Reino de Asturias, deteniéndose en los ejemplos mayores y con una mirada experta localizada en la arquitectura y su diversidad tipológica, yendo más allá de la producción áulica, la más conocida, la vinculada a la producción real, y acercándonos a la popular, entre otros ámbitos. Tomando el relevo, José Ramón Alonso Pereira, para los que hayan estado en la conferencia creo que estarán de acuerdo conmigo, partiendo de una impresionante erudición, nos evidenció el proceso evolutivo del conjunto edilicio señero de la Catedral de Oviedo y extendió su discurso a otros ejemplos notables como el Monasterio de Corias o la Colegiata de Salas. Se centró en esa siguiente época que discurre entre la Baja Edad Media y el Barroco ya en el siglo XVIII. A través de su discurso pudimos constatar una circunstancia no siempre evidente para el público no iniciado, que es que la arquitectura asturiana y por extensión la española confirman procesos de adaptación a las corrientes ideológicas y estéticas que han venido de fuera, de manera que sus artífices han llevado a cabo sus propias interpretaciones sin generar en principio, o bueno, en general, nuevos tipos o propuestas estéticas en términos finalistas. Si tenemos tiempo, seguro que el catedrático emérito que tengo a mi lado me matizará esto seguramente. La segunda idea extraída de esa ponencia fue que un edificio tan notable como la catedral llega a nosotros como resultado de aportaciones culturales diversas en el tiempo. La arquitectura y su producción siempre se ha caracterizado por un ritmo lento y muchas veces secular en su materialización. En el caso del conjunto catedralicio ovetense, arranca en gótico y se remata en barroco, con lo que podemos concluir que intervenir en determinados edificios históricos es un proceso continuado e inacabado que, sin embargo, por el manejo de estrategias proyectuales inteligentes, nos presentan una apariencia de conjunto armónico y unitario. Ello, más allá de otras consideraciones, nos aporta la riqueza patrimonial de un recorrido por la historia de las ideas y sus presupuestos arquitectónicos. En cuanto a la ponencia siguiente, del siglo de las luces al movimiento moderno, la personalidad de su autora, Esther Roldán, exhibió un perfil multifacético, tal vez el ideal para un arquitecto. Ejercicio de la proyectación como proceso interno de experimentación y autoformación, la investigación y el estudio paralelos, la docencia y la difusión y compromiso con la disciplina arquitectónica y en relación a otros campos del arte, la cultura o la sociedad. Sobre el contenido, Esther ha buceado en el siglo XVIII a la búsqueda de los hechos germinales y fundacionales del cambio ideológico y cultural del siglo XIX. Lo ha hecho epidérmica y rápidamente para concentrarse en los hitos de las arquitecturas vinculadas a la revolución industrial
e ir recorriendo el camino tipológico que explica la globalidad de ese fenómeno. Ha decidido entregar el testigo a Antón, quedándose a las puertas del siglo XX, sin acercarse en exceso al movimiento moderno. Como ella misma ha reconocido, ha tomado del ponente antecedente el discurso y la metodología de concentrar el relato en las piezas señeras de la producción arquitectónica de ese periodo. Y ya introduciré a Antón. Antón es asturiano, nacido en Cangas de Onís, en 1947, es arquitecto y doctor por la Escuela de Arquitectura de Madrid, por la ETSAM, que hay varias otras escuelas posteriores, catedrático de mérito de proyectos, inspector general de monumentos del Estado, restaurador de la Catedral de Oviedo, director de la revista de arquitectura del COAM, del Colegio de Arquitectos de Madrid, arquitecto conservador del Real Sitio y Santuario de Covadonga, coautor con Fernando Nanclares, aquí presente, del Plan Director del Prerrománico de Asturias, autor de una monografía sobre el istmo y a blancos, espero que sea correcto, ¿no? Que sustanció a través de su tesis doctoral, dirigida por Rafael Moneo, en Vallés, escritor con numerosísimos artículos y numerosos libros de arquitectura española e internacional y de teoría y crítica de proyecto y de la restauración de monumentos. Es International Fellowship del RIBA, Real Instituto de Arquitectos Británicos, toda una institución internacional de grandísimo prestigio en arquitectura, profesor e investigador invitado en la Bartlett School de la University College de Londres y en la Universidad de Bolonia. Por lo tanto, bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer el hecho de dar una conferencia en Oviedo. Es una ciudad que para mí ha sido siempre muy atractiva y a la que he tenido mucha veneración. Y también en el Instituto de Estudios Asturianos, porque mi padre, que era hombre de artes y de letras, fue miembro del Instituto de Estudios Asturianos. Entonces, bueno, estas dos cosas me alegran a mí estar dando esta conferencia por estas dos características. Empiezo con esto porque esta es una fotografía que está en el libro de Joaquín Vaquero, que me pareció especialmente afortunada porque vemos al mismo tiempo esta casa tan buena de Vaquero, que luego veremos mejor, al mismo tiempo que vemos también la torre de la catedral. Por eso la he puesto como fachada, digamos, de la conferencia. Bien, si esto tiene que empezar por la modernidad, hay que darse cuenta de que cuando empieza en España la modernidad está vigente también el eclecticismo tardío. Por lo que me parece bien empezar por Manuel del Busto. Manuel del Busto nació en Pinar del Río, en Cuba, y su padre le trajo a España para estudiar arquitectura en la Escuela de Madrid, en donde fue compañero de Antonio Palacios. Y en el año 1922 fue invitado él, Antonio Palacios y Francisco de Paula Nebot, que era el director de la Escuela de Barcelona. Los tres fueron invitados a participar en un concurso restringido para construir el Centro Asturiano de La Habana, y ganó del Busto con este edificio, que quien conozca La Habana pues sabrá que es el mejor edificio del siglo XX en la ciudad, verdaderamente. Hace mucho tiempo que el castrismo se incautó de este edificio y que es un museo bastante lánguido, por cierto, pero el edificio es verdaderamente impresionante. En un eclecticismo personal, como era el de casi todos estos arquitectos, que se acerca bastante a Palacios, a la que él admiraba mucho, pero a quien ganó en el concurso, y que podemos ver en algunas fotografías que nos enseñan pues esta fuerza, ¿no?, de este eclecticismo tardío, los salones, el salón de baile. Este hombre, cuando hace este concurso, ya estaba viviendo aquí en Gijón, que es en donde él residió.
y que ya vino después de estudiar arquitectura en Madrid, ya se afincó en Gijón, fue a La Habana a ver el lugar, que él ya conocía más o menos. También viajó por Estados Unidos y ello explica pues este Art Deco en la Casa Blanca, en la calle de Uría, en Oviedo, ¿no? Un edificio que todos ustedes conocen de sobra. O sea que ya empieza, el interés que tiene la obra de Bustos, que ya empieza a entrar en la modernidad. Aquí a través del Art Deco, que él conoció no tanto en Cuba, sino en Estados Unidos, y luego nos encontramos con la figura de Joaquín Vaquero Palacios y con Luis Moya Blanco. Joaquín Vaquero Palacios y Luis Moya Blanco fueron compañeros de carrera en la Escuela de Madrid. Acabaron la carrera en el año 1927. Y en el 29, solo 2 años después, se asocian para concursar en el proyecto de este concurso de Faro a la memoria de Cristóbal Colón en la República Dominicana. Bueno, una cosa bastante extraña, pero el caso es que este concurso se celebró y se construyó. Y ganaron el 3er premio, por lo que fue bastante conocido en España este concurso, y también ellos pues, fueron conocidos más o menos en el extranjero, ¿no? Tiene gracia que se unan aquí Vaquero y Moya, que eran compañeros de promoción, y que luego tuvieron un significado tan diverso, se puede decir, en su carrera, ¿no? Vamos por orden cronológico, por lo tanto vamos cambiando de arquitectos. Luego Juan Manuel del Busto, el hijo de Manuel del Busto, también hizo la carrera en Madrid, acaba aproximadamente, me parece que en 1930, creo recordar, y ya trabajan padre e hijo juntos, y hacen esta casa, también Art Deco, la casa en la calle Evaristo San Miguel, en Gijón, en 1931. Una casa que representa algunas otras, realmente construyen muchas casas, tanto en Gijón como en Oviedo, tienen mucho éxito como profesionales. En primer lugar, a partir de la construcción del Centro Asturiano de La Habana, se convierten en los arquitectos más importantes para los indianos. Es decir, que la mayoría de los indianos que querían hacerse una casa se lo encargaban, si podían, a Busto, que hizo muchísimas. Pero además de estas, pues hizo edificios civiles, corrientes, como es este, tanto en Oviedo como en Gijón. De mucha calidad, verdaderamente. Vaquero en este tiempo pues era ya un racionalista, ¿no? Y vemos esta Casa López de 1931 con esta fachada divertida, verdaderamente. Claro, Vaquero tenía el título de arquitecto, por supuesto, pero también era pintor y también era escultor, sobre todo era pintor. Y realmente no se puede perder de vista esta condición de artista y arquitecto, porque trataba la arquitectura con mucho más desenfado que sus compañeros. La veía desde una posición, digamos, más diversificada, y no era una posición tan empeñada y a veces tan enfática, ¿no?, como la tienen los arquitectos. Se divertía más con la arquitectura y podía cambiar de uno a otro estilo según le conviniera, de una manera bastante ágil. Hace también esta farmacia que tiene importancia sobre todo porque aquí están unos muebles que supongo que los haría él, pero que están copiados de Alvar Aalto, del arquitecto finlandés, ¿no? Supongo que los haría él porque no creo que entonces se pudieran comprar aquí estos. Pues ya a lo mejor sí. Los dos Busto, padre e hijo, hicieron este cine Santa Cruz en 1934, desaparecido, estaba en la calle Uría. Yo lo recuerdo, yo lo conocí, este cine todavía, ya en una modernidad, digamos, mucho más avanzada,
ya no es Art Deco, ya es racionalista, podríamos decir, entre racionalista y expresionista, que fue una mezcla que fue muy común en los arquitectos españoles en esta época y que ha desaparecido, como les ha pasado a casi todos los cines en España. Joaquín Vaquero, en 1934, aunque lo acabó más tarde, hizo este edificio espléndido, también racionalista y también con matices expresionistas. Un edificio de viviendas que tiene al lado el del Instituto Nacional de Previsión, con unos relieves que son del escultor Goico Aguirre. Bien, que tiene estas vistas, un edificio verdaderamente espléndido. Y también de 1934 este edificio de viviendas, también en Gijón, de los dos, padre e hijo, los dos del Busto, que ya es también racionalista con toques expresionistas. Ya ha desaparecido por completo el Art Deco como una, podríamos decir, como una manera de transición. Aunque fue muy practicada. Un vídeo estupendo que sigue existiendo. También hicieron la estación de autobuses Salsa de Gijón, que también existe, expresionista, podríamos decir. Y bueno, pongo este edificio tan conocido de Sáiceres porque verdaderamente, además de Vaquero y de Busto, pues existían otros arquitectos que yo quiero representar aquí mediante este edificio, ¿no? Había más arquitectura moderna en Asturias, desde luego, entre otras esta y algunos más que no voy a poner, pero que quiero representar aquí mediante este emblema, diríamos. Luego llega la guerra civil, llega la posguerra y el franquismo, a través de las ideas de Pedro Muguruza, que era un arquitecto de Fuenterrabía, que fue director general de arquitectura de Franco ya en la guerra y que luego sería el que hizo la Basílica del Valle de los Caídos, fue el que se empeñó en que la arquitectura española tenía que ser, digamos, historicista, españolista. Y entonces en los años 40 pues hubo esa especie de mandato, porque era casi un mandato, era una consigna casi, que la arquitectura tenía que ser o herreriana o la manera de Villanueva o en fin, en algún historicismo de tipo españolista. Lo más divertido fue la respuesta de Joaquín Vaquero en un mercado en Santiago de Compostela que lo hace neoprerrománico asturiano, lo cual es bastante humorístico, ¿no? Porque es llevar a casi como recordar, no creo que de esta manera que lo voy a contar yo lo pensara él, pero bueno, es como recordar a los gallegos que verdaderamente Santiago de Compostela fue un invento de un rey asturiano, Alfonso II, que construyó aquí la catedral prerrománica y construyó en Santiago también la catedral prerrománica. Entonces este recuerdo, digamos, humorístico, y también aquí se ve la gran habilidad de Vaquero de hacer un historicismo que no es convencional y que además es muy cualificado. Es decir, que no lo hace ni herreriano, ni a la manera de Villanueva, ni neoplateresco, sino que lo hace neoprerrománico. Y este edificio existe. Si van a Santiago, vayan a verlo, merece la pena. Aquí está. Da esta respuesta completamente original. Y luego, ya justo después de la guerra, podemos ver este curioso café de Indurra, también de los Busto, en Gijón, ya en 1940.
esta Rosa Faes, que hizo el libro sobre Manuel del Busto, viene a decir que esto tiene que ver con la fábrica Johnson de Frank Lloyd Wright, pero yo creo que no. Yo creo que no. Esto es una cosa decorativista relacionada con el Art Deco, que ellos lo hacen. Bueno, podrían quizá conocer esta obra de Wright, porque no, y seguro que la conocían, pero yo creo que es bastante independiente y bastante distinta de aquella, ¿no? A pesar de que se parezca, digamos, esta forma de hongos para las columnas. Después de la guerra, y dentro de este clima de historicismo, se construye en Gijón la Universidad Laboral. Es un equipo de arquitectos dirigido por Luis Moya Blanco, que era el compañero de Vaquero, que había hecho con él el faro de la memoria de Cristóbal Colón. Pero ahora lo interesante es ver cómo Moya y Vaquero, con el edificio del Mercado de Santiago y con el edificio de la Universidad Laboral de Gijón, digamos, hicieron los dos mejores edificios del franquismo, del historicismo que el régimen les pedía. Realmente se salen ustedes de estos edificios y todos son tonterías. Incluso grandes arquitectos como Luis Gutiérrez Soto, que hizo en Madrid el Ministerio del Aire, que bueno, pues una cosa pues muy convencional, ¿no? Mucho peor de lo que era su obra. O sea, Laboral es bastante mejor. Es un edificio, desde el punto de vista intelectual, es un edificio ingenuo, podríamos decir, no desde el punto de vista arquitectónico, pero sí desde el punto de vista intelectual. Bueno, es un edificio conocido de todos y que tiene también algunas apariciones de elementos modernos que van apareciendo por el hecho de que la obra tardó muchísimo tiempo en hacerse. Bueno, aquí digamos, esta distancia entre lo de antes de la guerra y lo de posguerra y lo demás, la convertimos en un PowerPoint diferente. Bien, la arquitectura ya verdaderamente moderna. Claro, tanto la posición de posguerra fue un trauma para todos los arquitectos, sobre todo los arquitectos que vivieron esa época ya como profesionales. Por ejemplo, si vamos a ver a los arquitectos más conocidos de Madrid, a la generación de Sáenz de Oiza, es decir, Sáenz de Oiza, de la Sota, Fisac, Cabrero, Corrales y Molezún, no sé si me falta alguno. Bueno, esta generación... Cano Lasso. No, Cano Lasso es posterior. Esta generación estudia en la Escuela de Madrid, algunos empiezan antes de la guerra, otros empiezan después de la guerra, pero todos ellos reciben la enseñanza académica que se daba todavía en proyectos en la Escuela de Madrid en los años 40. Entre ellos la daba Moya, que era catedrático. Es decir, que ellos salen a la profesión en los años 40 y tantos habiendo sido alumnos de la enseñanza académica tardía. Y hacen algunas obras, por ejemplo, Fisac, que construye los edificios para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que son neoacadémicas, academicismo más o menos modernizado, pero academicismo al fin. Y en los años 50, pues ya tienen que reaccionar o ya reaccionan para pasar a recuperar la arquitectura moderna. Claro, la reacción es en cierto modo traumática. Casi todos ellos eran franquistas. Y desde luego todos eran católicos. Y realmente ven
ven a la modernidad de una manera muy mitificada. Alejandro de la Sota llega a decir que la arquitectura moderna era la buena nueva, cuando la buena nueva parecía una frase reservada para el Evangelio. Es decir, que se mitifica terriblemente lo que es la arquitectura moderna, por un lado, y se busca luego con una cierta incertidumbre cuál era la verdadera arquitectura moderna. Al principio, la verdadera arquitectura moderna para estos arquitectos, me refiero a los de Madrid, era el racionalismo. Luego pasó a ser el organicismo, ya en los años 60. Hoy incluso las dos cosas se superpusieron. Es decir, que como España había tenido la guerra en los años 40 como una parte, como algo que eran casi 15 años, en que la arquitectura moderna no había existido, pero en el mundo sí que había existido, a pesar de la Segunda Guerra Mundial, en España se superpusieron las cosas. Es decir, cuando los arquitectos madrileños creían encontrar la verdadera modernidad en el racionalismo, fuera, en el extranjero, ya se estaba en otra cosa. Ya se estaba en el informalismo, el organicismo, en otras cuestiones. Así que tuvieron, digamos, esta búsqueda encendida, buscando la verdad de la arquitectura, lo cual es absurdo. La verdad es algo que la arquitectura no reconoce, la arquitectura no entra en términos de verdad ni de mentira. Y en esta cosa tan intensa, tan encendida y para ellos tan problemática. Pero cuando nos pasamos a ver lo que ocurrió en Asturias, no encontramos ese panorama. Encontramos un panorama mucho más relajado. Digamos, el panorama que las obras nos presentan, como vemos estas de aquí, que son de Gómez del Collado, ¿no? Es decir, hay una posición en que las figuratividades modernas se incorporan de una manera desinhibida y directa, sin hacer problema ni buscar ninguna verdad, realmente ejerciendo una profesión. Yo ignoro, si pudiéramos, ignoro lo que pueda pasar. En Barcelona pasaba algo parecido a Madrid, no tan intenso, pero algo parecido. Ignoro lo que pueda pasar en otras regiones que no conozco bien la arquitectura esta más detallada que conocemos en Asturias. Pero aquí sí que lo vemos una posición muchísimo más relajada, figurativamente hablando. En Gómez del Collado pues era esto evidente, digamos, cómo es capaz de mezclar esta idea de arquitectura tradicional de este hostal con una figuratividad bastante loca, a lo Miró, que se superpone a la composición ordenada de los huecos del edificio. O vemos también esta casa suya, en la que tanto la importancia que tiene una estructura que hace que la casa esté en un voladizo completo, como la condición pictórica que se hace de ella, pues son cuestiones verdaderamente muy relajadas y muy claras, muy intencionadas, sin que haya pues mucho finalismo, muchas intenciones más o menos como las que he hablado. Y en fachadas corrientes de viviendas, como estas de los Somolinos en Oviedo, pues vemos cómo se produce de una manera bastante directa la fachada como un cuadro abstracto. No hay ninguna duda de lo que el arquitecto quiere que la fachada sea. La fachada tiene la intensidad figurativa de un cuadro abstracto y no hay ninguna servidumbre para ello, y la fachada pues se somete a ese deseo, haciendo pues que los huecos convivan con estos paños de colores diversos y de materiales diversos para formalizar cuadros abstractos
de tamaño gigante. Lo mismo ocurre con estas otras casas, también de Somolinos, a través de los materiales o a través de los colores. O con estas de Busto, que es el mismo Busto, el mismo Juan Manuel, hijo de Manuel, que ahora trabaja con Negrete, en Gijón, en que aparecen también estas casas como cuadros abstractos. Otras en que lo pictórico se mezcla con lo estructural. En esta casa en Sama de Langreo, de Suárez Ayer, aparece la estructura, una estructura que no sabemos muy bien si es una estructura, parece más bien una estructura secundaria y no la estructura principal de la casa, la que se combina con intenciones pictóricas, y podemos compararlo con la casa de Albini en Parma o con el ayuntamiento la ampliación del ayuntamiento de Göteborg de Asplund. Pensando en la estructura, podemos comparar esta casa con la Escuela de Altos Estudios Mercantiles en Barcelona de Javier Carvajal y Rafael García de Castro, en que solo está la estructura pero no está la condición pictórica, y en donde aparece más una relación probablemente con Terragni. Carvajal había sido un pensionado en Roma y probablemente conociera a Terragni, y aparezca aquí esta idea de la estructura como única cuestión compositiva en este ejemplo. Siguiendo con Asturias, tenemos aquí a Vallaure, en que también una estructura que también parece una estructura más ligera y de los voladizos, quizá, se combina con cuestiones pictóricas. Y Busto y Negrete también en Gijón volvemos a encontrar lo mismo. Busto y Negrete, en Oviedo en este caso. Vemos cómo realmente lo pictórico no es tan intenso como en los primeros ejemplos estos de Somolinos, que realmente la fachada era un cuadro abstracto tal cual, ¿no? Aquí digamos que la estructura, las terrazas, etcétera, los elementos arquitectónicos modernos que ya se dominaban por otro lado empiezan a tener una fuerza mayor, y los colores y lo pictórico empieza a tener una fuerza de carácter menor, tal como ocurría en Madrid, por ejemplo, con esta obra de Carvajal y también García de Castro en Cristo Rey, en que hay unos ciertos colores y una cierta condición pictórica, pero son los elementos arquitectónicos los que ordenan más la totalidad. O este edificio de Gutiérrez Soto en Arapiles, en Madrid, en que pasa lo mismo, hay el valor del color del ladrillo, pero realmente los elementos arquitectónicos normales, los forjados, las barandillas, las coronaciones, etc., es lo más fuerte. O encontramos esta obra de Fernández Alba, que es un edificio también de viviendas, en donde lo figurativo aparece muy unido, verdaderamente muy unido, a la obra de Álvaro Aalto. Es decir, que realmente Fernández Alba, que era muy admirador de Aalto y que fue uno de los introductores en España de la arquitectura de Álvaro Aalto, había recogido el edificio del Instituto de Pensiones de Helsinki y lo había convertido en viviendas. Pero aquí hay una influencia directa, porque cuando yo comparo con una cosa no estoy hablando de influencias, estoy comparando lo que pasa en unos sitios o en otros, ¿no? Pero aquí sí que hay una influencia directa. Y hay una doble influencia, porque Álvaro Aalto a su vez está influenciado por Le Corbusier. Es decir, que cuando Aalto hace el Instituto de Pensiones, lo que hace es trasladar en grande esta fachada de Le Corbusier. ¿Por qué imagino esto? Porque no es tan inmediato, tampoco es un traslado tan inmediato, pero sí que es un traslado importante. ¿Y por qué yo creo que es así?
porque existe esta foto. Esta foto está hecha por Aíno Aalto, la mujer de Aalto. Y el señor ese del sombrero es Álvar Aalto, que está mirando la casa de Le Corbusier. Y él la está mirando recto, no la está mirando torcido. O sea, esta foto neoplástica que hace Aíno no es lo que su marido está pensando. Su marido está pensando, vaya este tipo, Le Corbusier, que con un vocabulario completamente moderno ha hecho una casa con una serenidad clásica impresionante. Entonces él queda impresionado con esta casa y la traslada luego a gran escala al Instituto de Pensiones. Por otro lado, pues no sé si hay influencia o no, pero el valor del color en la arquitectura también estaba en muchas obras de Aalto, como vemos aquí en esta foto, que es el ayuntamiento de la ciudad de Seinäjoki, en donde a través de los materiales y a través de los vegetales aparece el color como una potencia importante de la arquitectura. La estructura o sonología como composición. El edificio de la Jirafa, que es un edificio, yo creo que bastante afortunado, hay esta idea de la estructura o de su analogía, es decir, no es tanto la estructura como algo parecido a la estructura que viene a convertirse en principio de composición. A mí esto me gustaría compararlo con Perret en Le Havre. Auguste Perret, que fue en alguna medida maestro de Le Corbusier, que era un ingeniero belga que se dedica a hacer arquitectura, decía un profesor de la escuela, Ricardo Roca, que la arquitectura francesa estaba hecha por un ingeniero belga y por un pintor suizo. El pintor suizo era Le Corbusier y el ingeniero belga era Auguste Perret, que hizo una obra extraordinaria en la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial de la ciudad de Le Havre, que de algún modo se puede relacionar con la jirafa. Digamos que el hecho de la estructura o los elementos poderosos de la arquitectura, los elementos más fuertes de la arquitectura, aunque no sea estrictamente la estructura, pasan a definir la composición en este edificio en Gijón, y esto lo podemos comparar con Terragni en Milán, en el que una parte de la estructura, que no son más que los forjados, pasa a componer lo más importante de la composición. La Fundación Massabeu de Cores tiene también una estructura compleja que vemos que se convierte en escultura prácticamente. Y luego tenemos, vuelve aquí Vaquero Palacios. Claro, Vaquero Palacios es un personaje que a veces hacía arquitectura, a veces no. Vaquero se tiró, me parece que 15 años en Roma como subdirector de la Academia Española. Y allí hizo el pabellón de España en la Bienal de Venecia. Pero yo creo que se dedicaba a pintar y no hacía arquitectura. De pronto, como era familia de los dueños de Hidroeléctrica del Cantábrico, le encargaban cosas y le encargaban este edificio, que construyó más o menos a la manera de Mies van der Rohe. Es decir, que aquí aparece otra cosa completamente distinta, que es esta manera, Mies van der Rohe, utilizado de una manera bastante liberal y bastante a su manera. Mies van der Rohe era más simple, digamos que esto es un trozo, un detalle de una obra de Mies. La de Vaquero es más complicada, pero está inspirada en Mies, que duda cabe.
Bueno, aquí sale esto, no sé por qué, porque ya está del otro lado. Después aparecen edificios en los que la expresión parte de la función o de otros instrumentos o requisitos del edificio, ¿no? Aunque muchas veces son los elementos estructurales, aunque solo sean los forjados, aquellos que se utilizan digamos, como plantilla o como guía de la composición, que luego está conformada realmente pues, por los huecos y por los demás elementos que en la construcción tienen que aparecer. Esto está tanto en esto de Somolinos en Oviedo, como en esta casa también de Somolinos en Oviedo, ya en los años 60. ¿Quién cambia en los años 60? En los años 60 pues, la que cambia es Castelao. Castelao es un arquitecto que empieza a trabajar antes de la guerra. Bastante poco, pero ya trabaja antes de la guerra. Yo lo sé porque en mi pueblo, en Cangas de Onís, hay una casa que hizo Castelao en el año 34, 35, una cosa así. Y aquí aparece este cambio con respecto al racionalismo. Esto ya no es estrictamente el racionalismo, esto ya es el informalismo, podríamos decir. Aquí se emparenta, aunque no me he acordado de poner la foto para relacionarlo, por ejemplo, con la arquitectura de Coder, en algún modo. En esto del serrucho y el serruchín y todos estos edificios que hace Castelao en Oviedo, que son buenísimos por otro lado, sobre todo este, ¿no? O estos también de él. Creo que el más original siempre es Gómez del Collado, que tiene aquí una fachada. Yo creo que es la primera fachada de España, a lo mejor del mundo, pero de España, que rompe con la composición vertical de los huecos, ¿no? O sea, la composición vertical de los huecos pues ha sido un principio de composición que se ha mantenido invariable pues hasta los años 70, una cosa así. Ya hoy ocurre lo contrario. Realmente ahora es casi imposible encontrar una vivienda que no tenga la composición de huecos dislocada. Todos lo tienen dislocado, ¿no? Y se ha dado la vuelta al asunto otra vez. Pero yo creo que esto, del año 62, es la primera vez que se hace en España. No sé si en el mundo sería difícil de confirmarlo o de no confirmarlo. Y naturalmente, pues como es lógico, es Gómez del Collado, digamos, el arquitecto más original de Asturias, el que lo hace. Su convecino, porque los dos son de Caldas de Narcea, Castelao, tiene una práctica muy diversa y aquí pasa a utilizar una composición purista que podemos comparar con la de Alejandro de la Sota en el Gobierno Civil de Tarragona, en que el purismo compositivo llega a unos límites verdaderamente importantes y muy conseguidos además. Arquitectura del volumen y del espacio, es decir, las iglesias, pero también los cines, que tienen, con relación a las iglesias, pues el ser ambos lugares de reunión y el participar, por tanto, tanto de la importancia del volumen como de la importancia del espacio. Una obra de Augusto y Negrete en Villa, un pueblo de Piloña, en 1951, que podemos relacionar, digamos, en esta idea de iglesia tradicional, pero no del todo, porque tiene una nave central y además tiene una nave lateral para la capilla del Santísimo que le quita la simetría, es decir, tiene dos naves, lo cual es bastante singular,
Y lo podemos comparar con las iglesias de Dominicus Bonn, que son alemanas y de los años 30, muy cualificadas, y que los arquitectos españoles conocieron mucho y aprendieron mucho de Bonn, que era un arquitecto católico muy relacionado con la jerarquía eclesiástica y que hizo una cantidad de iglesias muy buenas y muchísimas además en Alemania. Bueno, como decíamos, los cines, un cine en Sama de Suárez Ayer, pues nos hace hablar del organicismo, del informalismo, de qué hablaríamos aquí, porque estamos en el año 54, y en el año 54 aparece, digamos, esta obra que podríamos llamar orgánica. Sobre todo si vemos estas imágenes. Es decir, que aquí se están... Claro, puede que digamos que este señor, pues a lo mejor cuando hace vivienda es racionalista y cuando hace el cine es orgánico, es decir, que puede que ocurriera, y de algún modo ocurría, tanto en Asturias como en España, esta idea de que la tendencia o el estilo se llevaba en relación al uso. Un cine de Ballaure, en Oviedo. Este es el mismo, también organicista, podríamos decir, va del 54 al 62. Y otro de Somolinos, en Perlora, de 1956, que desde luego racionalista no es al menos informalista. Es decir, está manejando la arquitectura, digamos, con muchas solturas, están saliendo de los principios más primitivos de la modernidad. Luego hay algunos casos curiosos, como es este, de Cuesta, en Mieres, en que aparece una especie de clasicismo tardío, podríamos decir, de clasicismo simplificado y tardío, que podemos comparar con el de Giovanni Muzio, el tardoclasicista más importante de Italia. Luego Yaure tiene una iglesia en la Corredoria del 58 que es completamente orgánica, también tiene sentido que el organicismo se aplicara a la iglesia y no solo a los cines, y que podemos comparar con la iglesia de Isaac de los dominicos de Alcobendas, pero que nos aparece otro caso de Ballaure que también está metido en la misma tendencia. Y que también, esto es del 64, es decir, que aquí es de una fecha más avanzada, digamos más en relación con el organicismo en España. Aparece otro caso de iglesia de clasicismo simplificado y tardío, más explicable porque este es Diez Cantelli, que fue el arquitecto que Moya tuvo a pie de obra en la Universidad Laboral de Gijón, y por lo tanto la influencia de Moya en él pues tuvo que ser grande, y aparece por lo tanto reflejada aquí en este templo clasicista muy afortunado, que también podemos comparar otra vez con otro ejemplo de Giovanni Muzio en Italia. Aparecen otros casos, como es este, en Gijón, que podemos hablar del informalismo, y podemos hablar también de cuánto la arquitectura popular o tradicional a través de las cubiertas interviene también en estas transformaciones del espacio eclesiástico. Y esta más sofisticada de Castelao,
Luego Vaquero, a través de esta cosa de Hidroeléctrica del Cantábrico, interviene, como sabemos, en algunas presas y en algunas centrales eléctricas. Interviene como pintor e interviene como escultor. Es decir, aquí en la central de Salime interviene como pintor, lo vemos ahí en ese interior de la central, y también en la presa interviene como escultor a escala gigante en esa operación tan importante que podemos decir que es neoexpresionista. Neo porque la fecha es 1954, el expresionismo se había quedado allá detrás. Luego el expresionismo aparecerá mucho después, aparecerá en las décadas finales del siglo XX y aparece ahora. El neoexpresionismo existe ahora en España, por ejemplo. Pero Vaquero lo despierta aquí, lo hace resucitar en los años 50, lo cual es bastante más exótico. Marín en Gijón, con esta gasolinera que lo podemos comparar con el bastante famoso pabellón español en la Expo de Bruselas en 1958, de Corrales y Molezzún. Digamos que la arquitectura como una estructura, como derivada directamente de una estructura singular, cosa que también ocurre con esta obra que ya habíamos visto, la casa propia de Gómez del Collado en Cangas del Narcea, en que también es una casa que procede en buena medida de la estructura. Lo que va a ocurrir en otros casos en los que intervienen ya ingenieros como este de Sánchez del Río y Galán, o el Palacio de los Deportes, tan conocido y tan bueno, también de Sánchez del Río, con algunos arquitectos, y que podemos comparar con el hipódromo de la Zarzuela de Torroja, de Eduardo Torroja, que era un ingeniero, y con Arniches y Domínguez en Madrid. Y luego, siguiendo con las centrales de Vaquero, pero más adelante, ya en los años 60, aparecen también estos neoexpresionismos, este neoexpresionismo enormemente afortunado de la central de Proaza de 1968. Impresionantemente bueno, en donde Vaquero sigue siendo, digamos, un escultor a gran escala. Castelao, en la Facultad de Ciencias Geológicas y Biológicas, también tiene operaciones espaciales bastante complejas, que pertenecen muy ahí lo ven ustedes en esa planta y en el espacio, pertenece muy claramente a los años 60. Claro, digamos a los 70. ¿Qué pasa en los 70? En los 70 pasan muchas menos cosas. Probablemente porque hay, por un lado, la crisis del petróleo, aquella que hubo en los años 73 o no sé qué, y también pues la transición española, el gobierno de Suárez, la inflación galopante, ¿no?, la crisis económica, y realmente pues se construía mucho menos que en los 60. En los 60 se construyó muchísimo. Pero también pasa que en los 70 era cuando yo acabé la carrera. Entonces ya haberme implicado en esto me resulta más difícil, pero ¿qué se le va a hacer? Lo primero que saco es esto de Nanclares y Ruiz, que están ahí sentados. Un edificio muy atractivo, pero en el que, si no recuerdo mal, las viviendas, que aquí son convencionales, iban a ser mucho más sofisticadas. Una especie de dúplex, una serie de cosas más interesantes que ellos habían propuesto
pero que luego el propietario no quiso, si no recuerdo mal. Permaneció, sin embargo, la fachada. Y luego estos son dos cosas mías, que las he encontrado en una revista catalana, Arquitecturas Vis. Claro, esto es un edificio de viviendas en Cangas de Onís en donde yo intentaba hacer que el vocabulario, digamos, del racionalismo, el vocabulario doméstico del racionalismo, fuera el mecanismo plástico que definiera el edificio. En el caso de la izquierda, el edificio de viviendas, y en el caso de la derecha, que era un restaurante en Covadonga, pues era un poco una posición, digamos, neovernácula pudiera convertirse en arquitectura culta de algún modo, de un modo bastante intencionado. Pero, ¿qué es lo más importante de estos dos proyectos? Que no se construyeron, eso es lo más importante. Es decir, que nos pasamos los años 70 proyectando y sin que se construyera. Los años 70 yo, por otro lado, he tenido mucha menos información. No sé si es que es tan exagerado lo que estoy diciendo, pero digo mucha menos información. Pero por decir algo, por enseñar algo, quisiera enseñar esta obra, aunque sea nada más que esta fotografía, de Javier Blanco Pérez, que era primo mío y también de Cangas de Onís, y que es de los años 70, pero que es una posición años 60, podríamos decir, ligada a Corrales y Molezzún, por ejemplo, no muy de los años 70. En los años 70 las cosas habían cambiado, el pensamiento de los arquitectos había cambiado por completo. Digamos que, claro, no voy ahora a intentar resumir ahora lo que pasó en los años 70, sería un poco pretencioso, pero para decirlo con simplicidad, digamos que la verdadera arquitectura moderna, el racionalismo, el organicismo, todo eso había quedado al margen. La arquitectura moderna había llegado, fuera como fuese, había que ejercer la arquitectura moderna, se podía ejercer con la tendencia que uno quisiera, no se podía buscar la verdad, porque la verdad de la arquitectura no existe, podía uno hacer lo que quisiera siempre que lo hiciera bien. La clave era hacerlo con calidad y no con determinada tendencia. Y bueno, también he encontrado en otra publicación, una cosa de Alfonso Toribio en Llanes, de carácter tecnológico, que también era una cosa, bueno, que podríamos decir que era más bien de los 60 también, pero que llega a los 70 con cierta importancia. Y luego esta planta, he encontrado por ahí, me parece que esta planta es la de las casas de la Guardia Civil que están en Pola de Lena, creo, de García y Caicoya. Creo que es ese edificio, que es un edificio bastante bonito, pero en la fachada solo he encontrado la planta, no he encontrado foto. Que este sí que podríamos, sí que es más años 70, incluso este orden extremo que tiene la planta es muy años 70, que se está trabajando como en los principios de la disciplina, diríamos, podríamos decir. Y también la fachada, que es muy sobria y muy elegante, también pertenece a ese momento con mucha claridad. Y luego, otra casa de Nanclares y Ruiz, construida en Oviedo, en los años 70, digamos que no tan elaborada como la de Posada Herrera, pero también bastante atractiva, digamos, por estas cosas que encontraron en el libro de Alonso Pereira. Es el librote gordo que tiene sobre Asturias, desde las cuevas de Altamira hasta... Bueno, y estos son los libros que yo he manejado. El de Raúl del Busto Rosa Fáez, el de Pérez Lasta de Vaquero Palacios, otro de Vaquero de Palacios, hecho cuando le dieron la medalla de oro de la arquitectura del Consejo Superior de Colegios, que escribí yo, el de Nanclares y Ruiz, de lo moderno de nuevo, arquitecturas en Asturias,
1950, de la cual han salido la mayor parte de las ilustraciones de los años 50 y 60, la revista Arquitecturas Bis y el libro de José Ramón Alonso Pereira. Nada más, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, Antón. Toda una clase magistral y además con gran disciplina, 1 hora. Bueno, como es tradición en esta casa, pues podemos abrir un breve lapso para no exagerar al público y si estamos a quien quiere intervenir, pues encantados de escuchar. Bueno, hay que decir algo, ¿no? Bueno, ya, como ya me lo temía, Puede protestar también. como ya me lo temía, voy a sacar un tema a pasear que tiene mucho que ver con Antón y ha citado la publicación de Arquitecturas Bis. Arquitecturas Bis fue una excelentísima revista que apareció en el contexto cuando él empezó a dar clase. Yo estaba en la escuela en Madrid entre el año 69 y el año 77, 78 que acabé, y hay un artículo de él sobre Moya y sobre la universidad laboral que yo lo centraría como si estuviera entrando en el área, voy a decirlo de una manera coloquial, enemiga desde el punto de vista cultural. Es decir, Arquitecturas Bis era como la expresión, la editora era Rosa Regàs, era la voz divina catalana, estaban todos los grandes arquitectos, etc. Y una de las aportaciones que a mí me pareció sumamente valiente en aquella época y todavía lo reivindicaría ahora como un gran mérito de Antón, fue darle una vuelta a la universidad laboral y a toda la gran producción en torno de Luis Moya en torno a ese edificio e intentar a través de un análisis disciplinar, en fin, creo que muy inteligente y con una gran carga intelectual, de alguna manera destilar esa parte de la ideología que la promovió y atendiendo además a Rossi, que en fin, Rossi pues lanzaba su mensaje de que la arquitectura tiene un carácter autónomo, no necesariamente vinculado a la ideología, todo esto muy relativamente hablando. Entonces yo creo que una de las aportaciones importantes o muy importantes que Antón estableció en aquella época y que yo creo que la hemos heredado es precisamente esto, y me gustaría que él, si le parece oportuno, nos haga algún comentario sobre el particular. Bueno, yo la verdad es que me había lanzado a escribir sobre la universidad laboral para presentar un trabajo, una asignatura del doctorado. Y bueno, pues lo convertí en un artículo que lo iba a publicar. Había aquella revista rosiana que se llamaba 2C, Construcción de la Ciudad. Sí, Tarragó, de Salvador Tarragó. Salvador Tarragó. Y yo intenté publicarlo en esa revista. Y entonces Salvador Tarragó dijo que le interesaba mucho la obra, pero que si a él le llamaban fascista por publicar a Rossi, que lo iban a matar si publicaba eso en Barcelona. Y entonces dijo, esto lo tiene que publicar una revista ecléctica, por ejemplo, Arquitecturas Bis. Y yo dije, Arquitecturas Bis, ¡pim! Rafael Moneo. Llamé a Rafael Moneo y se lo dije. Rafael Moneo se quedó muy extrañado de que yo hubiera hecho un artículo sobre la Universidad Laboral de Moya, pero se lo llevó a Barcelona. Y realmente sé que a través de Ignacio Solá Morales, que estaba en la reunión de la revista Arquitecturas Bis. Comité de redacción. No, que él estaba allí. Allí. No, él no pertenecía al comité de redacción, pero estaba allí porque estaba haciendo una cosa para ellos. Sí. Entonces Ignacio me comentó que cuando llegó Moneo y sacó un mazo de fotos que yo tenía, que había hecho el entonces mi socio Paco Parte Arroyo, y sacó mi texto y el mazo de fotos, pues que Boigas dijo, no, sí, claro, si esta revista la hemos hecho para publicar en los fachas de Madrid, claro. Y entonces se pusieron a discutir todos,
Y mientras discutían, Federico Correa se puso a mirar las fotos, así tranquilamente. Y entonces cuando ya se hartaron de discutir, entonces Bohigas le dijo a Federico, bueno, tú Federico, ¿qué opinas? Federico dijo, esta obra es muy interesante. Yo una vez, desde comillas, me fui a verla, porque es una obra muy interesante. Mano de Santo. Se acabó. Mano de Santo. Lo dijo Federico Correa, se acabó y se publicó. Se publicó. Y ya está. Y luego fue el propio Moneo el que me dijo que por qué no hacía la tesis sobre Moya. Qué valentía. Y yo le dije que si me la diriges tú, la hago. Me dijo, sí, te la dirijo, entonces la hice. Qué bien, fenomenal. Porque Moneo pues era un personaje muy seguro como para hacer esa tesis. Que alguien le tosiese además. Y que alguien le tosiera, seguramente, ¿no? Otra pincelada. Hablando de Vaquero, siempre fue uno de los defensores y que se manifestó precisamente por esa condición de pintor, escultor y arquitecto, por la idea de la integración de las artes, ¿no? De alguna forma. Y creo que probablemente tiene una gran influencia de Le Corbusier en ese aspecto, ¿no? O en alguna medida, ¿no? Viendo, por ejemplo, el pabellón de Zúrich, de Esprit Nouveau, tuve la suerte de verlo este verano, no el anterior. Bueno, es que Le Corbusier era pintor también, ¿no? Sí, y bueno, ese énfasis que dentro de ese pabellón, que es una auténtica exposición sobre toda su obra, hay tanta arquitectura y tanta pintura que, en fin, parece que es un discurso continuo, ¿no? Con diversos modos de expresarse, ¿no? Y luego quería hacer otra referencia también. Has puesto a Mariano Marín en Gijón con la gasolinera de la Avenida de Portugal. Curiosamente, esa tipología apareció después firmada por Foster. Sí. Con lo cual, Mariano Marín, en ese aspecto, fue como un pionero de su tiempo, ¿no? Sí, Foster ha hecho varias gasolineras semejantes. Bueno, quisiera provocar alguna intervención del público y voy a dirigirme a mi decano, a nuestro decano, a Miguel Casariego, por si quiere hacer alguna referencia a la familia, a Narciso Hernández Vaquero, a Miguel Casariego, etc. Anímate, por favor. Bueno, me ha hecho mucha ilusión que Antonio pusiera la foto donde vivió mi familia, en la esquina de Argüelles con Caraballón. Es un edificio precioso que tenía una terraza, en una de las fotos que has puesto se veía la terraza con una marquesina plana y con una actividad escalera de caracol que luego tremendamente, creo que fue Mercadal el que hizo la intervención que convirtió aquella terraza en una planta y una cubierta a dos aguas. Sí. Pero aún así, ese edificio me sigue emocionando cuando lo veo y es una mezcla de recuerdos familiares y de admiración a Joaquín, que era un coloso de la arquitectura, de la pintura, de todo. Pero bueno, además tuvo la suerte de tener un padre que tenía una empresa y le encargaba esas obras gigantescas y tan buenas. Creo que ahí todo el mundo salió ganando, él, luego y los demás. Y Asturias, por cierto. Sí, todos. Y Moya y él trabajaron en los años 50 para un concurso para una catedral de Santo Domingo, me parece que era. Que lo que hicieron fue un poquito a la manera de Moya, o sea, una gran iglesia elíptica, de planta elíptica. No ganaron y ahí se quedó, pero bueno, tuvieron también esa colaboración, Vaquero y Moya, que eran dos personajes que eran muy amigos, ¿no? Que se querían mucho y que fueron compañeros de carrera. Vaquero era mayor, porque Vaquero, que me lo contó él a mí una vez con mucha gracia en una exposición de pintura de él en Madrid, me contó que a él le habían dado un certificado de ineptitud artística en la Escuela de Arquitectura, porque le habían tumbado, le habían suspendido en los ejercicios de ingreso durante varios años. Y entonces, al llegar el número de años N, pues te expedía un certificado de ineptitud artística que no podías ingresar. Y entonces hubo una especie de reenganche
que les permitieron una convocatoria más y entonces en esa aprobó. Y entonces tenía bastantes más años que Moya, o sea que Moya, no, bastantes no, pero 4 más. Yo creo que Joaquín había nacido en 1900 y Moya había nacido en 1904 y eran de la misma promoción, o sea que perdió 4 años en el rollo este del ingreso. Decía el otro, dice, creo que lo he perdido porque es un documento fantástico, ineptitud artística. Ponerlo en un cuadro, ¿no? Sí. Quería preguntaros a los dos algo que me intriga y es el termómetro. El termómetro de Vidal Sáenz, que era amigo de Joaquín Vaquero también. A mí me sorprende ver, tengo dudas de si no intervino Feducci, que también era amigo de ellos, en ese proyecto, porque hay otro edificio de Sáenz en Oviedo que no tiene nada que ver con ese tipo de proyectos. Ahora comentaré algo después de Antón. Feducci fue compañero de Vaquero y de Moya de la misma promoción también. Pero no sé lo que... Sáenz puede que fuera también de esa promoción. Sí, pero esa forma del termómetro que hace tanta referencia al Capitol de Madrid y después de hacer otros edificios más anodinos en Oviedo, quiero decir que ahí... Ya. No sé de qué manera funcionaba en aquella época lo de que si querías hacer un proyecto en un sitio donde no vivías, pues a lo mejor algún amigo tuyo te firmaba. Tengo dudas, ¿no? No sé. No, yo creo que eso es de Sáenz, sí, completamente, ¿no? Lo que pasa es que el Capitol fue un edificio muy famoso que fue más o menos copiado en muchos sitios de España, ¿no? Que ya procedía, porque eso ya procedía de Mendelssohn, del expresionismo, de Mendelssohn. Fue Mendelssohn, digamos, el arquitecto expresionista que, como el expresionismo pues era demasiado complicado, pues muchas obras no se hacían porque eran demasiado complicadas para hacerlas, ¿no? Y Mendelssohn fue el que propuso una arquitectura que siguiera siendo expresionista, pero que fuera suficientemente no tan compleja para que pudiera ser edificada. Y la obra de Mendelssohn es casi toda en ese sentido, ¿no? Y fue Mendelssohn el que influye en el Capitol y el que influye directamente en otros edificios españoles. A lo mejor influye el Capitol o influye directamente Mendelssohn, porque Mendelssohn fue un personaje muy conocido, que salía en todas las revistas europeas entonces y que también los arquitectos le podían haber conocido muy directamente, ¿no? La reflexión que haces a que hizo otro edificio, que es esta especie de Hofen en la Gil de Haz, Marqués de Vidal, Eres, yo creo que se explica en precisamente algo que habéis citado antes, que es el cambio cultural que supone pasar de la Segunda República o de los años 30 a los años 40, ¿no? Donde hay evidentemente una presión, digamos, del Estado y del régimen para ir en la dirección de ese neohistoricismo españolista, ¿no? Como ha citado Antón, porque el proyecto de Eres del termómetro está justo en el límite en el año 39, 40, etcétera, ¿no? Y yo creo que se salva casi por los pelos, porque este otro edificio de la calle Gil de Haz, pues ya claramente está en esa otra dirección, digamos, cultural. Y en el caso de Castelao sucede también lo mismo. Si recordáis, en la calle Melquiades Álvarez, esquina a Doctor Casal, hay un edificio con una cierta inspiración, no sé si llama revisionista clasicista, con unas logias arriba, etcétera. Y bueno, pues Castelao todavía dudaba en ese momento de la tendencia por donde debía de ir. Luego radicalmente ya se entregó a lo moderno, tanto lo organicista como incluso lo racionalista, ¿no? Entonces, yo creo que es una expresión de lo que estaba pasando en ese momento en España desde el punto de vista cultural, ¿no? Y estos arquitectos, que son evidentemente los principales de los que hemos tenido aquí, pues también tenían problemas, obviamente, para ser libres, ¿no? Intelectualmente hablando, ¿no? Tenían menos problemas que en Madrid, que en Barcelona, ¿eh? Sí. Sí, porque esto ya estaba desenfilado con respecto a Madrid. Y realmente, o sea, fíjate que los dos edificios mejores de historicismo son el de Gijón, que es un sitio, pues Gijón, si eres asturiano, ¿sabes dónde está? Pues si no eres asturiano, Gijón no sabe, la gente no sabe ni dónde está. Y Santiago de Compostela, la gente cree que sabe dónde está,
porque suena mucho eso de Santiago de Compostela, pero tampoco saben dónde está. Están en unos sitios recónditos. En la periferia del y país. por lo tanto, oye, la Universidad Laboral se quedó en Gijón porque estaba así en ese sitio tan desenfilado, ¿eh? Porque se hizo en contra de Franco. El Girón, ¿no? El Girón, en contra de Franco. Y esto, fíjate, un mercado en Santiago de Compostela, un mercado que es ya algo muy desenfilado, un mercado. Sorprende lo que dices sobre la universidad, porque yo por lo menos algún seguimiento que hemos podido hacer de la arquitectura industrial y de la arquitectura de la revolución industrial en Asturias y de la minería en concreto, ese paternalismo del Marqués de Comillas que se expresa, por ejemplo, en Bustiello, parece ser que el régimen lo incorpora también como un paternalismo de Estado, sobre todo con el temor de lo que pasó en el 34, de la revolución de los mineros. Entonces, Sí. hay una serie de operaciones. Bueno, sí, porque es que la Universidad Laboral es una idea de unos falangistas de Gijón. Sí, Estos falangistas, el Pontico. sí, el Pontico y no sé quién más. Estos pues sacaban un arquitecto de los que luego están en el equipo de Moya, les habla de Moya, porque querían encargárselo a Zuazo. Zuazo estaba exiliado en París, luego en Canarias y tal. Entonces este tío les convence de que lo haga Moya. Y luego realmente estos tíos no podían sacar dinero de ninguna parte. Y entonces al final acudieron a Girón y fue Girón el que sacó el dinero de las mutualidades mineras y lo apadrinó, ya cuando había empezado la obra. Y realmente Franco lo ignoró siempre, porque Franco era un farsante tan impresionante que era un cobarde. Entonces tenía miedo de que Girón lo desbancara, ¿sabes? Le quitara el puesto o algo así. Tan grande. A pesar de que él fue el que elevó a Girón con esto trabajo y todo eso, ¿no? Y entonces ignoró la laboral siempre. Hasta tal punto que un día me contó mi Moya que un día que habían traído de Galicia o de no sé dónde, habían traído los fustes labrados ya con las columnas, ¿no? Sí. Que no hay muchas columnas en la Laboral, que es un sitio que tiene pocas columnas. Tiene la fachada del teatro, la fachada de la iglesia por dentro, bueno, algunas no tiene muchísimas. Y entonces me dijo ya que habían traído en un camión unos fustes que habían labrado no sé dónde. Y que al torcer para meterse en la Laboral, ¿no? Al hacer esa cosa en ángulo recto, para meterse en la Laboral, el camión había patinado y los fustes habían caído en la carretera. Y por esa carretera tenía que pasar Franco media hora después. Y entonces todos allí hasta poder recoger los fustes para que pasara Franco. Y pues Franco ignoró, nunca la conoció. Por cierto, quería llamar la atención en un punto concreto, que has pasado por él, y es esa pieza, que además es de una arquitecta, y que es como una pieza moderna. ¿Por qué no nos cuentas algo de ella? El Paraninfo, me parece que es. No sé, Paraninfo. No se llama así. ¿Cómo Sí, Paraninfo, sí, Paraninfo. Que es como si fuera de Alvaralto casi, ¿no? ¿Cómo se llamaba la...? Juana de Untañón. Juana de Untañón. Bueno, quisiera con esta referencia reivindicar el papel de las arquitectas, por favor. Trabajaba en el estudio de Moya. Sí. Ahora, yo yo sabía que esta mujer trabajaba en el estudio de Moya, pero no sabía que ella hubiera hecho eso. Sí, Con su marido y compañero de estudio. No, porque su marido no trabajaba con Moya. Tenían un estudio los dos y han hecho mucha obra también en Madrid, de vivienda. Ya, pero eso lo hizo ella porque trabajaba en el estudio de Moya. Hasta donde yo sé está firmado también por su compañero de estudio y marido. Hasta Oye, donde yo sé. No está firmado por ninguno de los dos, está firmado por Luis Moya, que era el único que firmaba. Era el único que firmaba. Oye, ¿y no sorprende esa libertad, digamos, de...? Bueno, yo creo que la laboral va teniendo contaminaciones modernas a medida que va pasando el tiempo. Los talleres, por ejemplo. Sí. Y muchas cosas, hay muchas cosas. En la parte, en el pabellón de la fachada, que es el último que se hace, hay muchas cosas, hay muchos interiores espaciales bastante complejos, un poco como neobarrocos, ¿no?
Porque, claro, a Moya no le gustaba el racionalismo, pero sí le gustaba el expresionismo. Y eso es más expresionista que otra cosa. Claro. Por cierto, la fachada a la derecha tiene una referencia a Terragni evidente, ¿no? De composición, ¿no? Sí, porque hay muchas cosas ya. O sea, lo primero que se hace son las residencias de los chavales, Sí. que son lo que está más al fondo, con respecto a la fachada principal, lo que está más al fondo. Y que son las más estrictas como tradicionalistas, ¿no? Sí. Porque son las más antiguas. Y a medida que se iba fabricando la cosa, que era avanzando hacia la fachada principal, iba pasando el tiempo y aparecen operaciones modernas por muchos sitios, por la biblioteca, debajo del salón de actos el bar que está allí, la biblioteca que está enseguida cerca, el pabellón de la fachada tiene muchas cuestiones bastante curiosas y divertidas de ver. También el otro pabellón, o sea, el que está en la fachada y el que va allí hacia el propio teatro. El teatro tiene una fachada como neogriega, ¿no? Pero por dentro es expresionista. Y los laterales también son expresionistas. Los laterales se ven desde los patios esos que hay, ¿no? Yo creo que, y eso lo harían estos, no digo que no, yo nunca lo he sabido, a mí me lo contó Fernando, que está por ahí sentado. Me lo contó Fernando, que le habían hecho estas. El marido yo no creo, porque el marido no trabajaba con Moya. Y esto lo hizo, yo creo que esta mujer, porque estaba en el estudio de Moya. Le dieron cancha. Bueno, estaría allí pues por lo que fuera, ¿no? Está claro. Y Moya le dijo que hiciera eso, a lo mejor no lo sé. Dándole una segunda vuelta a la mentalidad catalana y cierto racionalismo respecto a esta obra, recuerdo entre el 2000 y el 2003 entró al Colegio de Arquitectos en la Fundación Docomomo y estuvimos preparando yo estuve en el comité de registros con Ignacio Alonso, que es de la consejería, y estuvimos preparando el registro industrial de la península ibérica con España y Portugal. Y me acuerdo que el representante del comité de registros catalán, que no recuerdo ahora su nombre, cuando le colocamos una propuesta de... ¿No era Susana Landrove? ¿Perdón? ¿No era Susana Landrove? No, Susana era la directora técnica, no me acuerdo de él, bueno, pero un compañero muy competente. Pues cuando le ponemos encima de la mesa la candidatura de los talleres de la Universidad Laboral como una arquitectura industrial del siglo XX necesariamente tal, él se le revolvieron las tripas y dice, pero oye, que eso es una pieza de la Universidad Laboral. Y bueno, ¿y qué? ¿Qué? Pues la fragmentamos si hace falta, ¿no? Me acuerdo que bueno, eso tiene que ver con ese precedente de arquitecturas bis y de la punta de lanza de la auténtica rompehielos que fue la aportación del ROM. Cuando publiqué yo el artículo sobre arquitecturas bis, estuve hablando con Óscar Cusquet, no me acuerdo ya a propósito de qué, en Barcelona. Y entonces me elogió el artículo, oiga, ese artículo tal, es la última ocasión, no sé qué y tal. Sí. Me dijo, oye, ¿y eso de Gijón dónde está? Bueno, es que no sé, estas parecen bromas, pero yo cuando estudié en Madrid y estuve pues, desde el 69 hasta el 77, estábamos en un colegio mayor donde había gente de toda España, nivel universitario todos. Y a mí me acuerdo una vez que uno de mis colegiales me dijo, ¿tú dónde vives? Y dije, yo en Oviedo. Y dice, ¿eso que está al lado de Vigo? O sea, que atención, Y a mí más de una vez me han dicho, oye, ¿tú que eres de Santander? Por ejemplo. Bueno, no sé, nos vamos. Venga, pues muchísimas gracias.